Mis hermanos, de igual manera, el Espíritu Santo, a través de Lucas, nos dará indicaciones cómo hacer frente a la tentación. Si bien es cierto, durante la pandemia, muchas personas siguieron las reglas, cumplieron las reglas para hacer frente a este virus, otras no las cumplieron. Pero sea el que las cumplió o el que no las cumplió, igual muchos de ellos quedaron infectados y murieron. Otros sobrevivieron. A otros no les pasó nada. Simplemente es porque Dios quiso que así sea. Y si usted nunca le dio el COVID, bueno, dele gloria a Dios, ¿no? Si usted se enfermó de COVID y sobrevivió, gracias a Dios. Y si hemos perdido seres queridos, como el caso de mi familia, que fallecieron muchos, bueno, la gloria sea para el Señor. Y seguimos adelante. Sufrimos, nos quedamos con el recuerdo, el cariño de nuestros seres queridos, pero hay un plan eterno que cumplir en esta tierra, hay un llamado, hay una comisión que cumplir, pero sobre todo, también sin olvidar que hay un enemigo que quiere detener la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, en esta mañana vamos a ver este sermón titulado ¿Cómo hacer frente a la tentación? Hoy solamente veremos la primera parte. Dios mediante, el próximo domingo veremos la segunda parte. Pero lo primero que nos aconseja o nos presenta la palabra de Dios a través de Lucas es que para hacer frente a la tentación, primero, ahí en su hojita, primero, para hacer frente, o cómo se puede hacer frente a la tentación, primero, estando, escribe ahí, lleno del Espíritu Santo. Estando lleno del Espíritu Santo. Y ahí en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces ahí vemos en su material, letra A, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, escriba ahí, Jordán. Y aquí la palabra lleno, mis hermanos, significa estar saturado con o estar impregnado o completo con. O sea, Jesús estaba saturado del Espíritu Santo, Jesús estaba impregnado por completo del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros cada día de nuestra vida debemos andar saturados del Espíritu Santo. Debemos caminar en este mundo impregnados completamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este mundo, mis hermanos, vamos a ser tentados a desobedecer a Dios. Vamos a ser tentados a ir en contra de Dios en alguna área de nuestra vida. Pero por otra, se menciona aquí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y Jordán en hebreo significa descender. O sea, es una alusión a su pronunciada pendiente de las alturas del Golán hacia el punto más bajo, porque el Jordán desciende hasta llegar al mar muerto. Entonces, recuerden, mi hermano, que venimos de una vida totalmente alejada de Dios. Venimos de una vida sin Cristo, totalmente apartado del Señor, sin deseos de adorar, sin deseos de amar al Señor, porque estábamos en tinieblas, estábamos en pecado, totalmente alejados de Él. Estábamos en un mundo que nos mantuvo en descenso permanente, alejados totalmente de la santa voluntad de Dios. Pero un día, Dios en su gracia nos dio la oportunidad de escuchar el Evangelio, nos dio la oportunidad de escuchar el plan de salvación. Y en ese momento aceptamos a Jesús en nuestra vida. Y en ese momento, cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios desde ese momento. Nuestro cuerpo en ese momento se convirtió en el templo donde ahora mora el Espíritu Santo de Dios. Usted recuerde que el apóstol Pablo en una oportunidad escribió lo siguiente y lo pronunció en una pregunta en este caso. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego él continúa diciendo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis hermanos, eso Pablo, usted lo puede encontrar, y ahí está la cita en su material en 1 Corintios capítulo 3. Pero por otra, la Biblia también insiste en lo siguiente, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este mundo nos va a intentar hacer descender otra vez. Nos va a tentar a embriagarnos de lo que este mundo ofrece. Y lo primero que este mundo va a intentar embriagarnos es en cuanto a la desobediencia. Hay muchas cosas que probablemente usted no quiere que el Espíritu Santo tome control. Y esas cositas le hacen a usted descender, le hacen retroceder. Y probablemente está tentado a vivir como antes vivía, sin Cristo. Pero sin embargo Dios dice que mejor no te embriagues, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Cada día de nuestra vida andamos en este mundo que está totalmente impregnado, este mundo está lleno, mis hermanos, de ataques para hacernos descender. Un mundo que vive y sigue patrones ajenos a los valores divinos. Y en medio de este mundo que anda en descenso, nosotros ahora que estamos en Cristo, debemos andar sí o sí llenos del Espíritu Santo. Pero también, ahí letra B, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto, escriba ahí, al desierto por 40 días. Hay un escritor, Silvio José Báez. Él me encanta cómo describe el desierto. Él escribió lo siguiente: el desierto es un lugar real que pertenece a la geografía histórica del pueblo de la Biblia. Un lugar inhóspito, un lugar peligroso, una tierra arrancada, dice él, es decir, separada radicalmente del mundo vital destinado a los hombres. Por esta razón, dice él, en las tradiciones religiosas del pueblo bíblico, el desierto ha asumido un claro valor simbólico. El desierto evoca el largo camino de Israel hacia la tierra prometida y es símbolo de la experiencia histórica del exilio, precisamente a causa de la pérdida de la tierra y de la muerte de una gran parte de la población que se rebeló contra Dios. No obstante, dice, su carácter eminentemente negativo, el desierto es también el lugar en el cual se revela al hombre una verdad esencial. Precisamente allí donde no existen medios adecuados para subsistir, en medio de la pobreza, en medio de la indigencia, en medio de la experiencia límite de los propios recursos, Dios se hace presente a través de signos modestos, pero eficaces, porque Dios es Dios. Esta es la paradoja del desierto bíblico. Es un lugar de muerte en el que Dios se revela y hace posible la vida. Mis hermanos, por otra, el desierto también es un tipo del mundo, o simboliza el mundo. Y Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Señor estuvo en medio de la soledad. El Señor estuvo en medio del peligro. El Señor estuvo en medio de la muerte. Pero algo marcó la diferencia. A pesar que el Señor estaba en medio de todo eso, Él estaba en la presencia del Padre, lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, les voy a mencionar un versículo que ustedes lo conocen y que lo han visto vez tras vez en el discipulado bíblico y que ustedes lo han tomado muchas veces en consejería o que muchas veces lo han escuchado en muchas prédicas. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y lo va a cambiar la palabrita, ¿ya? A ver, no améis al desierto,
ni las cosas que están en el desierto, o sea, el mundo. Si alguno ama el desierto, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el desierto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del desierto. Y el desierto pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está eso? En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Mis hermanos, Pablo insiste, porque cuando él escribió a los Gálatas, él le dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Mis hermanos, nosotros de igual manera andamos día a día en este mundo, hasta que Dios nos lleva a su presencia. Pero en este mundo, guiado por Satanás, nos incita todos los días a desobedecer a Dios. Nos tienta todos los días a rebelarnos contra Dios y no ser llenos del Espíritu Santo. Más bien el enemigo desea que andemos en la carne, que andemos rebeldes contra Dios, para vivir en maldad, para vivir en desobediencia, para vivir ofendiendo a Dios y al Señor Jesucristo. Y es por eso la insistencia del Espíritu Santo a través de Lucas, que debemos andar llenos del Espíritu Santo. Y Jesús es el ejemplo para andar cada día lleno del Espíritu Santo. Letra C. Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo. Escriba ahí, por el diablo. Y era tentado, dice, por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, el desierto, mis hermanos, era la región más estéril, la región más desolada de todo Israel. Estaba marcado por escarpados riscos, profundos barrancos y caída de rocas. Era una región totalmente árida, que en ella no podían pastar animales. En esta comarca remota y en gran medida deshabitada, Jesús podía estar más solo que en cualquier otra parte de Israel. Yo recuerdo que en el año 2001-2002, con el pastor Fernando y otro hermano, viajamos a Arica. Y Arica no es como Lima. Tú acá en Lima, a las 10, 11 de la noche, se te antoja un chifita, un caldito de gallina. Tú vas por ahí y lo encuentras, ¿no? Pero allá en Arica, si tienes hambre después de las 9, ya fuiste. ¿Por qué? Porque allá todos los negocios cierran entre 8 y 9 de la noche y ya todo está cerrado. Y cuando fuimos con el pastor Fernando, hubo una confusión ahí de los hermanos que nos hospedaron. Uno pensó que le tocaba la cena al otro y el otro pensó que le tocaba la cena al otro. Y cuando fuimos, la persona dijo: no, hoy día no me toca a mí, le toca al otro. Y el otro dijo: no, hoy día no me toca a mí, le toca al otro. Los dos se confundieron y nosotros sufríamos. Y con el pastor Fernando caminamos cuadras de cuadras buscando una bodega. No había ni una bodega abierta. Ahí los chilenos son bien puntuales y bien radicales en sus horarios. Así que les voy avisando si piensan viajar y se les antoja comer algo después de las 9, ya fueron, ¿no? Y aquí en el desierto no había nada para comer. Era un lugar inhóspito. Ni siquiera los animales iban para pastar porque es una zona totalmente muerta, desértica. Si hay agua es un milagro, un oasis. Pero el Señor Jesucristo estaba totalmente solo y ahí estaba el Señor. Y estando en ese lugar solitario, sediento y con hambre, se le aparece el diablo, ¿no? Y el diablo en griego se le dice diabolos, o sea, el calumniador o el acusador. Y es Satanás, que significa adversario. Y la Biblia nos presenta a él como originalmente un ángel santo. Se le llamaba Lucero en Isaías. Y era el más importante de todos los seres que Dios había creado. Era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad, según Ezequiel.
y se volvió arrogante, se llenó de altivez, intentó poner su trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, según Isaías capítulo 14. Y por tanto quiso hacerse semejante a Dios, según Ezequiel 28. Mis hermanos, debido a su pecado, Satanás fue expulsado del cielo y arrastró a una tercera parte de los ángeles, quienes eligieron unirse a él en su rebelión, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Pero la Biblia describe a Satanás como un mentiroso, como un homicida, como un dragón, como una serpiente. Lo describe como un acusador, como el mal. Lo describe como el Dios de este mundo. Lo describe como el que ciega las mentes de los incrédulos, como el príncipe de la potestad del aire, como el león rugiente, y lo describe también como el tentador. Y este tentador tuvo éxito en seducir a Adán y a Eva, y a través de ellos toda la humanidad hacia el pecado. Pero en ese momento ahora, Satanás trató de destruir al segundo Adán, al Señor Jesucristo, con la esperanza de frustrar, de destruir el plan de redención de Dios. Mis hermanos, Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Muy aparte, el Señor, dice la Escritura, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y en su estado físicamente débil, Jesús podía estar muy vulnerable. Y Satanás ahí lo atacó con 3 tentaciones definitivas y en especial poderosas. Pero Jesús marcó la diferencia. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y al igual que Jesús, mis hermanos, nosotros somos tentados permanentemente por Satanás. Permanentemente. Y ahí en Mateo dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, en Mateo capítulo 26, versículo 41. Todos los días Satanás nos está tentando. Todos los días Satanás va a buscar tentarnos para caer en pecado. Los jóvenes todos los días son tentados por Satanás. Los va a tentar a través de la pornografía. La pornografía ahora está a la mano, en el celular, en la laptop, en el televisor. Ahí te va a tentar Satanás para que tú solamente presiones y comiences a ver lo indebido, lo que no debes ver, lo que va a contaminar tu mente, lo que te va a ensuciar tu corazón. Y Dios no desea eso para ti. Dios te desea puro, Dios te desea limpio, pero para ello se requiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo aconseja a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Jóvenes y hermanos, José sabía que estaba en la casa de Potifar para dar honra, para dar homenaje no a Potifar, sino a Dios con su propia vida. Pero ahí la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, fue usada por Satanás para tentarlo, para seducirlo permanentemente, para que él pues pueda acostarse con ella y tener sexo ilícito. Y José le respondió que si hacía eso, traicionaría a Dios y traicionaría a su esposo, porque más bien su esposo lo puso a él para que protegiera a su esposa y a todo lo que el hombre le había confiado. Pero esta mujer insistió y quiso José, huyó. Por eso el Señor dice: huye de las pasiones juveniles. Por ahí, mi hermano, la vecina está que te hace ojitos, ¿no? La vecina, la esposa de tu vecino. Por ahí, hermana, el vecino está que te hace ojitos, ¿no? Y ahí, ¿no? El esposo de tu vecina. Y si tú cedes a la tentación, vas a ofender a Dios. Estamos aquí para dar honra a Dios. Estamos en este mundo para dar homenaje a Dios. Luego vamos a profundizar sobre eso.
No estamos en este mundo para deshonrar el nombre de Dios. No estamos en este mundo para pisotear el nombre de Dios. Estamos para darle homenaje con nuestra vida. No podemos pisotear el nombre de Cristo. No podemos tener por poco la sangre derramada en esa cruz. Cristo pagó un alto precio por nosotros. Y un día Dios nos perdonó nuestros pecados para que ahora nosotros le demos honra, gloria, alabanza, homenaje, honor al Señor con nuestra vida. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. El pastor habla de lleno. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ahí en su material dice, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo guíe y controle cada aspecto de la vida. Es una experiencia continua, permanente, que se puede observar en las acciones y actitudes de las personas. ¿Cómo se logra? Bueno, obedeciendo la palabra de Dios, también llenando el corazón con la palabra de Dios, practicando la oración de manera permanente, manteniendo la fe viva en Jesucristo, sirviendo a los demás, haciendo lo que desea el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo encuentras? En la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta cuando uno es lleno del Espíritu Santo? Bueno, se manifiesta en la vida cotidiana, al compartir el Evangelio. ¿Usted está predicando el Evangelio? Afuera tenemos folletos. Y si usted no ve folletos, pídale. Ahí está nuestra hermana Amalia, nuestro hermano Enzo, ahí están los hermanos Sugiere, nuestra hermana Dayana. Ahí tienen folletos de plan de salvación. Comparta la palabra de Dios. Gane almas para Cristo. Sea un instrumento en la mano de Dios para llevar el mensaje de salvación a las personas que no conocen a Jesús. Pero también alabando a Dios. Cántele con convicción, alejándose de toda tentación, confesando algún pecado que haya cometido, presentando el mensaje de edificación, apoyando al necesitado, y la lista sigue. ¿Dónde encuentra todo eso? En la palabra de Dios. Seguimos. ¿Cómo hacer frente a la tentación? En segundo lugar, escriba ahí, alimentándose de la palabra de Dios. Alimentándose de la palabra de Dios. Nota lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Leemos de nuevo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Entonces ahí ponga ahí letra A, Satanás sabe que Jesús es hijo de Dios. Satanás sabe que Jesús es hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esa frase, ¿no? En esa frase dice, si eres hijo de Dios, también se traduce, puesto que eres hijo de Dios. O sea, Satanás está reconociendo de que él es hijo de Dios. Y en la Biblia se nos dice que Satanás y los demonios nunca dejaron de reconocer y nunca negaron la deidad del Señor Jesucristo y nunca negaron de que Jesús es hijo de Dios. Por ejemplo, ahí ya que están en Lucas, busquen Lucas capítulo 4, versículo 34. Lucas 4, versículo 34. Busquen Lucas 4, 34, ya que estamos en Lucas. Dice así la palabra de Dios. Miren cómo están hablando los demonios. Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Ah? A ver, otro. Lucas capítulo 4, versículo 41. Ahí cerquita está. Dice la palabra de Dios. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. En el mismo Lucas, busca capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un grito
y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y ahí les he colocado en sus hojitas más citas bíblicas para que usted pueda leerlo tranquilamente en casa, con su Coca-Cola y su pollo a la brasa, ¿no? Mis hermanos, ahí podemos ver, ¿no?, que así como Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios, Satanás también sabe que en un día todo se trata a Cristo y que somos hijos de Dios. Y así como Jesús tuvo un enemigo, Satanás, que sabía que él era hijo de Dios, nosotros tenemos un enemigo, el enemigo del Señor Jesucristo, Satanás. Y él va a estar atacándonos permanentemente. Entonces, ahí en la letra B, ¿qué le dijo Satanás? Ahí escriba, le dijo que ordene a la piedra que se convierta en pan. Satanás buscó que Jesús desconfiara de la provisión del Padre, que dudara de su palabra. Satanás le está diciendo a Jesús que la palabra de Dios no es confiable. Mis hermanos, si fuera confiable, ya Dios le habría provisto alimentos, puesto que Jesús es hijo de Dios. Y prácticamente Satanás le preguntó a Jesús, ya que es hijo de Dios, o puesto que tú eres hijo de Dios, ¿no había provisto Dios para los rebeldes israelitas durante sus 40 años de varar en el desierto? ¿No les dio Dios pan, el maná que llovió del cielo? ¿No les dio agua de la roca? ¿No proveyó Dios para su pueblo? Por supuesto que sí, Jesús. ¿Y por qué a ti no te provee Dios en este desierto? Ya ves, Jesús, la palabra de Dios no es confiable. La palabra de tu Padre no es de fiar. Y Jesús, le dice Satanás, ¿no había atestiguado David? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús, ¿por qué tú estás mendigando pan? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo Dios puede permitir que te falte pan? ¿Ves, Jesús? La palabra de Dios, la palabra de tu Padre, no es confiable. Porque si el Padre amara de veras a su Hijo, ¿por qué no le habría proporcionado comida en los últimos 40 días en el desierto? Mis hermanos, Satanás esperaba tentar a Jesús a que él cuestionara el amor de su Padre, que él cuestionara la palabra de su Padre y el cuidado del Espíritu Santo. Y este fue un grave asalto no solo a la deidad y a la perfección de Jesucristo, sino también a la unidad de la Trinidad. Mis hermanos, lo que Satanás buscaba en esta tentación era de que Jesús desconfiara de la palabra de su Padre y él, como hijo de Dios, tomara el asunto en sus propias manos. Qué astuto Satanás, ¿verdad? Mis hermanos, ninguno de nosotros está libre de alguna situación difícil. Puede ser económica, o un conflicto que se presente en el ámbito familiar, o en el ámbito laboral, o en el ámbito vecinal, pero nadie está libre de alguna situación difícil que se presente. Pero la pregunta es, ¿qué decisión tomó? ¿Dejar a Dios que controle la situación? ¿Dejar a Dios que lo guíe usted en la situación? ¿O usted arrimó a Dios? Porque es lo que busca siempre Satanás, arrimó a Dios para que usted arregle el asunto con sus propias manos. Probablemente usted cedió a la tentación y no dejó a Dios obrar, sino que usted pretendió darle una manito a Dios y usted cedió a la tentación. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La primera, escriba ahí, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, la referencia que toma Jesús es Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y allí Moisés describió a Israel los tiernos cuidados de Dios en el desierto. Cómo les dio su pancito, cómo les dio su agüita, ¿verdad? Cómo el Señor los había alimentado con maná. Algo que era desconocido para esta nueva generación. Porque el libro de Deuteronomio, ahí Moisés está haciendo un repaso. Y
y está hablándole a la nueva generación, porque los anteriores, salvo Josué y Caleb, toda esa generación murió por rebelarse contra Dios, salvo Josué y Caleb, que obedecieron y creyeron al Señor. Y esa generación desconocía, y ahora Moisés les está enseñando que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Luego dice acá Jesús en la letra B, como mencioné hace un momento, sino de toda, escribe ahí, palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es el pan, sino el poder creador, ese poder vigorizador, ese poder sustentador del Padre, que es la única fuente indispensable para la vida y bienestar del hombre y para Jesús en ese momento que está en el desierto. Mis hermanos, con esta respuesta, Jesús mostró su confianza filial en el cuidado y en la palabra de su Padre. Aquel que proveyó maná cuando no hubo pan en el desierto y que muy recientemente habló desde los cielos, porque si usted lee unos capítulos antes en Lucas, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, este Padre no fallaría a su amado Hijo en esta hora de prueba. Y mis hermanos, desde el momento que usted aceptó a Jesús, téngalo por seguro que su Padre no le va a fallar en el momento que usted sea tentado, a no ser que usted sea la tentación. Es muy diferente. Mis hermanos, Satanás cada día nos tentará a dudar de la presencia de Dios en nuestra vida. Satanás nos va a tentar a dudar de la provisión de Dios en nuestra vida. Satanás nos va a tentar a creer que la palabra de Dios es fiable. Nos tentará a dudar de todo lo que pueda hacer Dios a nuestro favor. Por ello es importante, necesario, urgente alimentarnos de la palabra de Dios, para que el diablo, usando la palabra de Dios de manera infructuosa, no nos engañe y caigamos en su trampa. ¿Note usted que Satanás se atrevió a tentar a Jesús usando de manera incorrecta la palabra de Dios? Satanás la estaba aplicando de manera infructuosa. Es por eso que Jesús le refutó de manera correcta la palabra de Dios. De repente usted hizo un lado la palabra de Dios. De repente usted ha dejado de alimentarse de la palabra de Dios. En los grupos de matrimonios estamos enfatizando bastante el aspecto devocional, pero también estamos enfatizando bastante para que nuestros hermanos se preparen en el Zen. Usted se llevó discipulado bíblico, tiene que llevar ahora el curso de la historia. Si usted llevó el discipulado bíblico y la historia, ya puede llevar los otros cursos. Pero lo básico, importante, que usted debe llevar es el discipulado bíblico y la historia. Son dos cursos importantes para que pueda llevar los demás. Le animamos, ahí afuera hay una hermanita que está inscribiendo, ¿no? Y a todos los que ya han llevado el discipulado bíblico y el curso de la historia. Pero hermanos, de repente usted hizo un lado la palabra de Dios y la consecuencia es que la tentación lo agarró débil. La tentación lo encontró sin fuerzas, sin convicciones, para tomar en el instante una decisión firme, basada en los principios de la palabra de Dios. Uno tiene que estar preparado. Nadie sabe, como el temblorcito que vivimos esta semana, ¿verdad? Nadie sabe cuándo va a ocurrir un temblor. Nadie sabe. Peor, no sabemos si va a ser un temblorcito suave, un temblorcito fuerte o un terremoto. Te recuerda que tenemos 200 años de silencio. Cuando llega, llega. Lo que también no sabemos es cuándo Satanás nos va a atacar. Nadie sabe en qué momento, pero tienes que estar preparado, alimentándote de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hablando de ella misma, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo, ¿no? 119, versículo 105. Pero la palabra de Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate de mal, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. En Proverbios 3, versículos 7 y 8. Pero la palabra de Dios insiste a través del apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Recuerde, la palabra de Dios es infalible y por lo tanto absolutamente confiable. Y algo que se enseña en el discipulado bíblico es que la palabra de Dios no debe ser alterada por el hombre. Y Satanás también intentó alterarla para tentar a Jesús y no lo logró, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, igualmente, nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios para estar listos, para estar fuertes, para estar vigorosos cuando venga la tentación. Y ahí usted recuerde que en el discipulado bíblico nos presenta de que la palabra de Dios es nuestro sustento, que es una buena dieta balanceada. Entonces, y si yo le pregunto a usted en esta mañana cuál es su plato favorito, usted me va a decir, mi caja china, mi tallaricito verde, tallarín rojo, ya estoy despertando pasiones en este momento, mi cevichito con un cerro de ají, ¿no? Yuyo, ¿ah? Su yuyito, cebollita, jugoso, harto limón. ¿Ah? ¿Sigo? Pero acá la Biblia nos presenta de esta manera, que es la leche, la miel, la manzana, el pan. Lo dejas chico al pan ciabatta por si acaso. Al agua, la carne, el trigo. Y si usted ha llevado el discipulado bíblico, ahí está cada cita bíblica donde la presenta como leche, como miel, como manzana. Cada cita bíblica está ahí. A su momento hemos leído sobre la leche. Desea como niños la leche espiritual no adulterada. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Busque 2 Timoteo capítulo 3 en cuanto a su palabra. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. ¿Lo encontraron? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aliméntese la palabra de Dios. Aliméntese. Mis hermanos, en esta mañana hemos visto a la luz de la palabra de Dios dos maneras de cómo hacer frente a la tentación. Primero, estando llenos del Espíritu Santo. Y segundo, alimentándose de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿usted ha cedido a la tentación? ¿Hace cuánto ya que anda en la carne y no en el Espíritu? ¿Hace cuánto tiempo usted no tiene comunión con Dios, disfrutando de pasar tiempo con su palabra del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que ha dejado alimentarse de la palabra de Dios? Porque no solamente basta con venir los días domingos, también hay que cada día darle un tiempo a la palabra de Dios. Cada día. Alimentarse. ¿Lo dejó de hacer? Cada día, ¿cómo usted anda? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo está andando usted? ¿Está andando lleno? ¿Está andando empapado de carne? ¿Andando en toda la expresión del pecado? ¿O está usted andando lleno del Espíritu Santo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo en esta mañana le invito a reflexionar. Y si usted ha estado andando en la carne, tomando decisiones y andando fuera de la voluntad de Dios, y usted ha dejado de alimentarse de la palabra de Dios, yo le animo para que usted le pida perdón a Dios, hermano. Le pida perdón al Señor
porque estamos en este mundo para dar homenaje a Dios, para dar honra a Dios, para glorificar su nombre, no para pisotear su nombre. Estamos aquí para alimentarnos y luego en nuestra vida celebrar el nombre de Dios. Que nuestra vida sea un testimonio de celebración, de honra. Nuestra vida no debe ser un testimonio de celebración satánica. Nuestra vida no debe ser una vida que rinde homenaje a Satanás. No, toda la gloria tiene que ser para Dios, solamente para Él. Te invito a cerrar sus ojos en este momento. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, tú eres el que conoce nuestras vidas. Tú sabes cómo andamos. Tú sabes lo que hablamos. Tú sabes nuestra conducta en lo secreto. Señor, tú nos conoces todo. Y Padre, aquí hay un ejército de creyentes. Yo te ruego, Padre, que tú obres en sus corazones y que reconozcan esta mañana si se han alejado de ti, Señor, si han dejado de alimentarse tu palabra, se han dejado de andar llenos del Espíritu Santo. Señor amado, te pedimos perdón. Mis hermanos, en esta mañana solamente te voy a pedir que levantes y bajes tu mano. De repente tú has dejado de andar en el Espíritu y has estado andando en la carne. No has estado andando lleno del Espíritu Santo. Te has apartado de la palabra de Dios. De repente tú dirás, pero pastor, no hay tiempo. Si tú analizas, si hay tiempo, hermano. Si hay tiempo. Solo que muchas veces no te das cuenta. De repente paras mucho tiempo en el celular. Ves una película de 2 horas. Te distraes en otras cosas y no le das tiempo de calidad a la palabra de Dios. Es tiempo de alimentarse de la palabra de Dios para que deje de estar débil. Deja de estar débil. Y lleva una vida que rinda homenaje a Dios. Si estás ahí en tu lugar, yo no voy a pedir a nadie que venga aquí al frente, porque tú tienes que arreglar con Dios. Si tú deseas que te apoyemos en oración esta mañana, solamente te voy a pedir que levantes y bajes tu mano. Permíteme apoyarte en oración. ¿Habrá alguien, pastor? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Levante su mano para poderle ver. Solamente levante y bájela. ¿Habrá alguien más? Permítame apoyarle en oración. ¿Habrá alguien más? Yo sé que la lucha es fuerte, titánica. Y probablemente hasta vergüenza sientes de haberle fallado a Dios. Pero es lo que busca Satanás. Que sientas vergüenza, pero lo que quiere Satanás es que no lo reconozcas. Mas Dios desea que tú reconozcas y que te pongas de una vez a fortalecerte en las manos de Dios. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Levante y baje su mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Amén, amén, amén. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dele la victoria a Dios, no al diablo, hermano. ¿Habrá alguien más? Solamente levante y baje su mano. Ahora me dirijo a nuestros invitados. Seguramente usted ha llegado por primera vez aquí y nunca ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Si usted no tiene a Cristo, usted no es templo donde mora el Espíritu Santo. Más bien, si usted no tiene a Cristo, Jesucristo dijo en la palabra de Dios, dijo, si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo y la obra de vuestro Padre queréis hacer. Si usted no tiene a Cristo, la Biblia dice que está bajo condenación. Si usted no tiene a Cristo, usted, el día que muera, se va directamente al infierno, a la condenación eterna. Porque en su vida no está la garantía que da Dios, que es el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo lo tienen las personas que han reconocido su pecado y que han aceptado a Cristo en su vida
ya han pasado de condenación a salvación. Y Dios quiere que en esta mañana usted pase de condenación a salvación. Dios no quiere que usted termine en el infierno el día que muera. Dios quiere que en vida usted acepte a Cristo en su vida y se convierta en hijo de diablo, en hijo de Dios. En vez de que usted continúe siendo un templo donde mora la voluntad de Satanás, Dios desea que usted se convierta en un templo donde mora su Espíritu Santo. ¿Qué va a decidir en esta mañana? ¿A quién le va a dar usted, amigo, la victoria? ¿Le va a dar a Dios o a Satanás? Mientras usted no acepta a Cristo, usted va a seguir siendo esclavo de Satanás hasta que sus días terminen aquí y usted vaya directamente al infierno. Sin embargo, Cristo pagó un alto precio por ti en la cruz. Derramó su sangre por ti en la cruz. Padeció el sufrimiento por ti en la cruz, para que hoy tú tengas la oportunidad de aceptarlo en tu vida y te conviertas templo donde mora el Espíritu Santo. Te conviertas en un hijo de Dios y dejes de ser hijo de Satanás. Y si tú aceptas a Cristo el día que mueras, ya no irás al infierno, sino al cielo, para estar para siempre con el Señor. ¿Qué deseas tomar en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar? Si tú deseas aceptar a Jesús en esta mañana, yo te invito a que levantes y bajes tu mano. ¿Habrá alguien que desea aceptar a Jesucristo? Pastor, el día que yo muera no quiero irme al infierno, yo quiero estar para siempre con el Señor. ¿Deseas recibir a Cristo en tu vida? Solamente levanta y baja tu mano. Permíteme orar por ti en esta mañana. ¿Deseas hacerlo? Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que desea aceptar a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Todos sigan con sus ojos cerrados, por favor. Voy a pedir a consejeros que me puedan apoyar en esta mañana. Necesito 2 caballeros y una dama, por favor, que me ayuden. 2 caballeros. Enzo, por favor. Otro hermano que me apoye, un varón, hermano David. Estas personas de manera privada te van a decir cómo tú puedes aceptar a Cristo. Tú no tienes nada que decir acá al público, porque el día que estés en la presencia del Señor, ninguno de nosotros vamos a estar ahí. Y Dios te va a preguntar: ¿has aceptado a mi hijo o lo has rechazado? Yo no voy a estar ahí para hablar por ti, para abogar por ti. Pero acá en vida es la oportunidad para aceptar a Jesús. Muchas personas equivocadamente dicen: no, acá está el cielo y el infierno, y acá me muero y acá acaba todo. No. Hay una vida eterna. La pregunta es: ¿dónde la vas a pasar? Y la decisión se toma en vida. Porque la Biblia dice: después de la muerte viene el juicio. Ya no hay oportunidad. En vida se toma la decisión. ¿Habrá alguien más que desea aceptar a Jesús? Un último llamado. ¿Habrá alguien más en esta mañana? 3 personas están por tomar la decisión de aceptar a Jesús. ¿Habrá alguien más que desea aceptar a Cristo? Solamente levante y baje su mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Es tu oportunidad de aceptar al Señor. Padre Santo, en esta mañana te alabamos. Hoy el cielo está rebosando de alegría, porque tu palabra dice que cuando un pecador se arrepienta hay gozo y fiesta en los cielos. Y te damos las gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor, por tu palabra que no regresa vacía. Padre amado, rogamos que estas personas abran la puerta de su corazón a Cristo y se conviertan en hijos tuyos, que cada día vivan y disfruten la victoria que es en Cristo Jesús. Por todos mis hermanos que levantaron sus manos, reconociendo, Señor, que no han estado andando en el Espíritu,
reconociendo que no han estado alimentándose tu palabra, te ruego por cada uno de ellos, para que ellos, Señor, comiencen a fortalecerse en ti, comiencen a empaparse tu palabra, comiencen, Señor, a andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Te rogamos, Señor, unidos en Cristo Jesús como iglesia, te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano